Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Nos adentramos en el apartado que tiene como título El Creador. Estamos en la explicación del credo, dando los primeros pasos. Habíamos explicado hasta ahora: creo en Dios Padre Todopoderoso. Ahora comienza esta expresión: creador de cielo y tierra. El credo, el símbolo de los apóstoles, dice creador de cielo y tierra. El credo de Nicea lo explicita más: creador de cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible. Bueno, pues bien, el punto 279, donde comienza la explicación, dice así: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1:1. Con estas palabras solemnes comienza la Sagrada Escritura. El símbolo de la fe las recoge confesando a Dios Padre Todopoderoso como el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hablaremos pues primero del Creador, luego de la creación, finalmente de la caída del pecado de la que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a levantarnos. Es como una pequeña declaración, este punto 279, de cómo se va a organizar la explicación de este apartado sobre la creación. Dice, primero vamos a hablar del Creador, luego de la creación y finalmente de la caída del pecado, de la que Jesucristo ha venido a levantarnos, es decir, del pecado original. El tema del pecado original se suele explicar ligado a la creación, entre otras cosas porque hablar del pecado original no únicamente porque tuvo lugar al principio, sino porque también es una explicación del origen del mal. Dios ha creado el mundo, el cual es el origen del mal. Bien, pero además de hacernos como un pequeño mapa, una pequeña ruta de cómo va a ser la explicación, primero hablar del Creador, luego de la creación y después del pecado original, además de hablarnos de cuál va a ser la ruta explicativa de este apartado, también nos recuerda que la Sagrada Escritura, el primer versículo de la Sagrada Escritura, pues es la afirmación de la creación. Así comienza el Génesis. Es lo primero que nos dice la revelación. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Esa es la primera palabra de la Sagrada Escritura. ¿Y cuál es la última? ¿Cómo concluye la Sagrada Escritura, la revelación de Dios que tenemos recogida? Si la primera palabra es al principio creó Dios cielo y tierra, ¿cómo concluye? Pues fijaros, dice el que da testimonio de estas cosas: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús esté con todos vosotros. La Sagrada Escritura comienza con la revelación de que Dios es creador y termina diciendo que Jesús viene a nosotros, que vino y que vendrá, y que su gracia viene en nuestra búsqueda. Amén, ven Señor Jesús. Bueno, es un detalle, no sé si nos habíamos fijado en alguna ocasión cómo comienza y cómo concluye. Tiene que ver, sí, la Sagrada Escritura, aunque son libros que cada uno de ellos tiene su autonomía y estamos hablando de que es un conjunto de libros que han sido escritos pues en épocas muy diferentes, pero sin embargo el Espíritu Santo es el que ha inspirado la Sagrada Escritura en momentos y épocas muy diferentes. Luego el Espíritu Santo sí le ha dado una unidad a toda la Sagrada Escritura, aunque los autores de cada libro no fuesen conscientes de ello, no fuesen conscientes de lo que ellos estaban escribiendo. Bajo la asistencia del Espíritu Santo iba a estar integrado en una unidad, en un hilo conductor, que expresa la Sagrada Escritura en su conjunto.
aunque los escritores de cada libro no fuesen conscientes, sí hay un plan, sí hay un hilo conductor, que comienza hablando de la creación y termina diciendo que Cristo volverá y que nuestra vida consiste en estar abiertos a su llegada. Viene cada día, le acogemos, viene en los sacramentos y vendrá glorioso al final de los tiempos. ¿Y tiene que ver, por lo tanto? Claro que tiene que ver lo primero con lo segundo, es decir, la creación solamente puede ser entendida, esto lo vamos a ver, solamente puede ser entendida como el inicio del plan de salvación de Dios para con nosotros. Ese es el inicio. Continúa diciendo, con estas palabras solemnes comienza la Sagrada Escritura, el símbolo de la fe las recoge confesando a Dios Padre Todopoderoso como creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Bien, dice, algunas traducciones dicen, en el principio Dios creó cielo y tierra, otras dicen al inicio. Es decir, que aunque Dios no tiene principio, aunque Dios es eterno, la creación sí ha tenido principio. Hubo un tiempo en que la creación no existió. Hubo un tiempo en el que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aunque conocían desde toda la eternidad su decisión de crear, sin embargo, todavía no habían llevado a cabo ese designio de amor. Algo que a nosotros nos cuesta entender porque es algo que supone un poco hacer un ejercicio de desprendimiento de las categorías, no de abstracción, y de purificarnos de las categorías desde las que pensamos, es que nos demos cuenta de que Dios, cuando ha creado el mundo, también ha creado con el mundo el tiempo y el espacio. Cuando decimos al principio Dios creó el mundo, es que cuando decimos al principio hay que decir que es el principio de nuestra creación, porque Dios creó el mundo y lo creó en unas coordenadas de espacio y de tiempo. Dios está fuera del espacio y del tiempo. Dios es eterno. Dios no tiene tiempo. Para Dios ayer es hoy. Para Dios mañana es hoy. Dios es capaz de tener como en un instante, toda la eternidad. La definición de la eternidad que hace Boecio es esta, ¿no? Es la posesión simultánea en un punto de todo el tiempo. Esa es la eternidad. Solamente Dios es eterno. Los demás no somos eternos porque hemos tenido un principio. Digo que esta es una cuestión que a veces nos suele costar, porque nosotros no podemos desprendernos del tiempo y del espacio, ¿no? Y entonces nos armamos unos líos tremendos de decir, bueno, y entonces antes de Dios creó el mundo, y entonces antes de Dios, ¿qué es lo que era? Usted está haciendo una pregunta mal hecha. Porque, ¿qué había antes de Dios? Perdón, la pregunta de qué había antes de Dios, lo único que deja claro es que quien hace esa pregunta tiene pues una dificultad de desprenderse de su imaginación. Su imaginación le está jugando una mala pasada. Decir que había antes de Dios es pensar en categorías temporales y proyectárselas a Dios. O sea, con Dios hace un acto de creación y al crear el mundo se introduce el tiempo junto con la creación. Igual que podemos decir, ¿cuánto espacio ocupa Dios? A ver, sería ridícula esa pregunta. O sea, ¿cuánto espacio ocupa Dios? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Cuántos kilómetros cuadrados? Dios no ocupa espacio, Dios no ocupa. El espacio lo ha creado Dios. Pero Dios está fuera del espacio. Hacer la pregunta de que Dios es espacial sería ridícula, lo mismo si pensásemos que Dios es temporal. Dios que es viejo o Dios es nuevo. Miren, Dios ni es viejo ni es nuevo. Él está fuera del tiempo.
Lo mismo que acaba de decir, que Dios es grande o es pequeño. ¿Cuánto espacio ocupa? Pregunta equivocada. El espacio y el tiempo han sido criaturas de Dios. Igual que Dios creó el mundo, en ese mundo está el espacio y el tiempo. Por eso es una manera de, cuando decimos en el principio Dios creó el cielo y la tierra, es en el principio nuestro, no en el principio de Dios. Hay que hacer ese matiz. Porque Dios no tiene principio, Dios está fuera del tiempo. Bueno, muchas veces después de pensar en ese tipo de misterios que nos superan, pues al final tenemos también que decir, Señor, tú sabes más, y yo cuando pienso de ti, claro, tengo que pensar de ti, porque la revelación también es un darse a conocer de Dios. Por eso, si Dios quiere darse a conocer, tenemos que hacer ese esfuerzo de entender bien la revelación de Dios. Pero al final, siempre nuestra comprensión va a ser imperfecta y entonces tenemos que decir, Señor, yo no te conozco como quisiera conocerte, pero te amo. Y si quiero conocerte más, no es por curiosidad, sino que es por amarte más. Bien, este es el principio de partida, en base al cual queremos posteriormente reflexionar sobre la creación. Tenemos un momento de reflexión y continuamos con estos primeros números introductorios del tema de la creación. Hemos leído el punto 279, que nos recuerda cómo se abre la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura se abre con la afirmación: en el principio Dios creó cielo y tierra. Nuestro Papa Benedicto XVI, en distintos discursos y en distintas circunstancias, nos ha recordado la importancia de la catequesis de la creación. Una teología que no parte, que no tiene también puesto claramente sus fundamentos en la teología de la creación, va a tener problemas. Y uno de los problemas principales de la filosofía de nuestro tiempo es también el olvido de la creación. La creaturalidad, el hecho de que nosotros seamos criaturas, seamos creados, tener ese concepto integrado en nuestra vida nos ayuda a entender otras muchísimas cosas. Por ejemplo, el concepto de libertad, que es uno de los problemas mayores. Nuestro Papa Benedicto XVI creo que está de una manera profética, está desvelando, está desenmascarando pues una cultura, una mentalidad en la que hemos desligado la libertad de la verdad. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado cuenta de que al principio está la creación. Y nuestra libertad es una libertad donada. O sea, Dios nos ha dado la libertad en el acto creador. Entonces, como la libertad está donada y está creada, y no soy yo, de una manera autónoma, yo no soy el principio de mi libertad, sino que el principio de mi libertad es la creación de Dios, pues es importantísimo que entendamos que la libertad tiene que estar conjugada con la naturaleza, con la naturaleza humana, con la naturaleza del mundo. O sea, la libertad no es desligarme de la creación, no es ligarme de la verdad que está implícita en la creación, de la ley natural, ¿no? La libertad y la ley natural están perfectamente unidas, ¿no? Sin embargo, nosotros, como en la cultura actual, como se niega o se ignora la creación, se entiende la libertad como la decisión autónoma del hombre al margen de ningún tipo de ley natural, ni de ley divina, ni de nada. Es como la autoafirmación del hombre, que no tiene que responder ante nada. Esa es mi libertad, y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, ni de dónde vengo, ni de a dónde voy. Y es una libertad perdida, sin rumbo, sin norte, porque se ha olvidado de que la libertad es una libertad que es criatura. Es criatura, no es Dios, es criatura. Cuando nos olvidamos de que somos creados, parece que pretendemos ocuparnos, nos endiosamos.
Y entonces la libertad ocupa un lugar que no le corresponde, se sienta en un sillón, en el sillón que únicamente le corresponde a Dios. Que no es, que con esto no estoy diciendo que para nosotros los creyentes en la creación la libertad sea, pero menos. No, nosotros creemos en la libertad del hombre, pero la libertad del hombre, lo que le dignifica al hombre es reconocer la verdad, que somos criatura de Dios. Y Dios ha querido que colaboremos con Él, que no únicamente seamos como el resto de la creación, que seamos protagonistas activos de la creación. Que no seamos una mera piedra, un mero poste, sino que colaboremos libre y voluntariamente, ¿no?, con esa creación de Dios. Pero como digo, uno de los grandes dramas es olvidar la creaturalidad. En gran parte porque se pretende dar una mera explicación científica al origen del mundo, como si la explicación científica del origen del mundo hiciese innecesaria la explicación de la creación, que obviamente la teoría de la evolución o cualquier otra teoría que quiera aproximarse científicamente a nivel de hipótesis o a nivel de tesis o lo que fuere, ¿no?, a cómo fue el comienzo del mundo, pues la ciencia no puede llegar hasta el mismo origen, sino que en todo caso la ciencia lo que podrá es más bien aproximarse a cuál es el transcurso, cuáles son los primeros pasos en la creación, pero no al hecho mismo del origen de la materia, que es algo que es metafísico. La ciencia siempre tiene que partir de una materia ya existente, pero la ciencia no puede llegar hasta ese momento en el que la materia todavía no existe, que es el momento de la creación. Y es más, sería meterse donde no le llaman. Sería jugar a ser filósofo, sería jugar a ser teólogo, el científico que pretende desde los postulados de la ciencia llegar a negar la posibilidad de la creación, o el hecho de la creación no está respetando su campo de científico, sino que está jugando a ser filósofo o a ser teólogo. Bien, esto último que estoy diciendo creo que es importante, porque todos somos conscientes de que haberlos haylos, y que existen científicos que están haciendo, pues si en un tiempo se habló del riesgo, del pecado de que desde la lectura bíblica equivocadamente se pretendiese hacer una lectura científica sobre si la Tierra gira en torno al Sol o el Sol gira en torno a la Tierra, y evidentemente fue un error, ¿no?, una intromisión el pretender que desde la Sagrada Escritura nos entrometiésemos en la astrología, o en la astronomía. Pues nosotros podríamos decir exactamente al revés, que también es una intromisión indebida el que desde un postulado científico se pretenda hablar no ya de la actuación de la materia, sino del principio mismo de la procedencia de la materia, de su acto creador, etcétera, o la negación de su acto creador. Es una intromisión de la ciencia en la filosofía y en la teología. En resumen, hablar que el primer versículo de la Sagrada Escritura sea un versículo que nos recuerda que somos criaturas, eso también quiere decir que nuestra espiritualidad tiene que estar marcada por nuestra creaturalidad. Tenemos Padre, no somos huérfanos. Hemos sido pensados desde toda la eternidad por un plan divino. La teoría de la evolución, decía Benedicto XVI, ve la verdad, pero solo ve la mitad de la verdad.
no ve lo que está detrás del espíritu de la creación. Entonces, el que alguien, es una frase esta de Benedicto XVI, a mí me parece que muy luminosa y muy profética. Esa frase que dice que la teoría de la evolución ve la verdad, pero solo ve la mitad de la verdad. Entonces nosotros queremos ver la verdad plena, y por eso es tan importante el principio de interdisciplinaridad, que las ciencias también se complementen, ¿no? Y que la filosofía y la teología y la revelación de una manera especial no nos iluminen en la explicación de la existencia. Un paso más. También el hecho de que nosotros afirmemos que somos creados, ser creado, por una parte, es decir, yo soy dependiente de Dios. Yo no soy Dios, no soy plenamente autónomo, no, soy dependiente de Dios. Mi libertad es una libertad creada, es una libertad donada. Pero al mismo tiempo la palabra soy creado también afirma que Dios, al crearnos, nos ha dado una autonomía. Nos ha dado una autonomía. La diferencia entre el panteísmo y la fe en la creación es que el panteísmo afirma, bueno, que todo es Dios, hasta el punto de que no hay una distinción entre el creador y la criatura. Es así, Para el panteísmo todo es Dios. Entonces, bueno, al tocar la materia estamos tocando a Dios, etcétera. Sin embargo, nosotros, no, la creación reconoce que Dios, al crear el mundo, le ha dado una autonomía, es decir, tiene una libertad que puede utilizar bien o puede utilizar mal. O sea, tiene, por lo tanto, es reconocer su propia dignidad a la creación. Decía Chesterton sobre este tema que una mujer en el mismo acto de tener un hijo puede decirse que al mismo tiempo tiene un hijo pero lo pierde, es decir, que toda creación es una separación. El nacimiento es una partida solemne. El niño sale de la madre y a partir de ese momento ya marca sus distancias. Es verdad que es hijo de la madre, pero desde el momento que ha nacido, de alguna manera se ha separado de la madre. También pasa algo así con la creación. O sea, nosotros no, a diferencia de los panteístas que piensan que todo es Dios, creemos que también la creación da una autonomía. La prueba es que podemos utilizar bien o mal la creación, ¿no? ¿Por qué remarco esto? Porque es verdad que cuando Dios nos crea dependemos de Él, pero también hay un parto. Dios nos da luz y entonces nuestra vida consiste en intentar utilizar nuestra autonomía, pero a ver qué tal la utilizamos, a ver si cometemos el error de utilizar nuestra autonomía de una manera en la que nos olvidemos de dónde hemos venido y de a dónde vamos. O sea, nuestra fe en la creación es una fe muy equilibrada que nos tiene que alejar de dos extremos. Del extremo del panteísmo, que viene a decir que todo es Dios y por lo tanto la criatura no tiene casi consistencia propia, si no es como una especie de chispa que se ha desprendido de Dios. Ese es un extremo. Y el extremo contrario es pensar que nosotros pues somos absolutamente libres, autónomos y que no tenemos que responder ante nadie. No, mire usted, es que la fe católica, la fe cristiana es equilibrada. Dios nos ha creado al crearnos, ¿no? Nos ha dado una libertad, tenemos una autonomía, pero es una autonomía que uno la comprende bien cuando se da cuenta de que ha nacido de y ha nacido para. He nacido de Dios y he nacido para Dios. Luego mi autonomía, mi libertad, únicamente las voy a utilizar bien cuando recuerde de dónde vengo, a dónde voy, que soy una criatura dependiente del Dios creador. Bueno, este es el punto
digamos, el marco en el cual se nos habla de la creación de Dios. El punto 280, dando un salto más, dice: la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación, que culmina en Cristo. Inversamente, el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación, revela el fin en vista del cual al principio Dios creó el cielo y la tierra. Desde el principio Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Bueno, se nos habla en este punto 280 de otro aspecto importante, que la creación no pensemos que es un episodio desligado pues del resto de las cosas que cuenta la Sagrada Escritura, especialmente de cómo al final el Padre envió a Jesucristo y se hizo hombre en las entrañas de la Virgen María, se hizo hombre por salvarnos. O sea, ¿hasta qué punto está unido en el plan de Dios la creación del mundo con su decisión de que, llegado la plenitud de los tiempos, iba a enviar a Jesucristo? Ahora quiere hablar sobre este aspecto del catecismo. ¿Qué relación existe entre que Dios creó el mundo y tenía al mismo tiempo decidido enviar a su Hijo para salvar al mundo? Como vais a ver, el plan de Dios es un plan que estaba desde toda la eternidad pensado. No podemos equivocarnos pensando que cuando Dios creó el mundo, Él, como si no supiese que iba a enviar a su Hijo al final de los tiempos, ¿no? Es decir, Dios creó el mundo en Cristo. Esto es lo que aquí se nos quiere afirmar. Vamos a hablar sobre este aspecto, pero primero tenemos un momento comentando el punto 280, y en él se nos ha introducido en un tema que es apasionante, la relación que existe entre la creación y la encarnación. El hecho de que Dios, cuando creó el mundo, ya tenía proyectado la creación, el envío de su Hijo Jesucristo. Esto se nos refiere a Romanos capítulo 8, versículo del 11 al 23, dice: pues considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación expectante está guardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió. Con la esperanza de la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción final, la redención de nuestro cuerpo. Romanos capítulo 8, versículos del 18 al 23. Unos versículos que nos están recordando que la creación, que ha sido sometida, que ha sido herida en el pecado, está esperando expectante la liberación de su esclavitud. Está esperando a su Redentor, a Jesucristo. Es decir, que Dios nos creó y nos creó libres, pero prolongando ese acto de creación, después Jesucristo se presentó ante nosotros como el libertador de nuestra libertad esclava. Dios nos creó libres, nosotros nos hicimos esclavos, y finalmente tuvo que enviarnos a su Hijo Jesucristo para liberar nuestra libertad esclavizada. Y todo ello es un mismo plan de salvación. O sea, Jesucristo ha venido para que podamos ser libres con la libertad de los hijos de Dios. Luego no hay
no hay dos planes de salvación. La creación es el inicio de la historia de la salvación. El primer acto de salvación que Dios hizo fue crearnos y más tarde redimirnos. Fijaros, os leo un texto que subraya cómo existe una unidad en todo este plan. Dice, es un texto de un teólogo: el hombre, imagen de Dios, realiza su destino de ser imagen de Dios a lo largo de una secuencia de momentos históricos que son los siguientes. La imagen formada, que es la creación. La imagen deformada, que es la doctrina del pecado. La imagen reformada, que es la doctrina de la justificación y de la gracia. Y la imagen consumada, que es la escatología. Luego, fijaros, hay como 4 momentos, ¿no?, en este ser imagen de Dios. La imagen formada, Dios nos creó. La imagen deformada, por el pecado, pues nos apartamos de Dios. La imagen reformada, que es que Dios nos ha santificado, nos ha redimido. Y la imagen consumada, que es la llegada al cielo, la escatología. Luego hay una unidad en todo este plan, una unidad en la que nosotros, ¿no?, pues leemos la creación. El punto 281 nos lo va a explicar con más detalle. Es una cita de San Agustín, y dice, por eso, no es una cita de San Agustín. Al final se nos ofrece ampliar este punto recurriendo a San Agustín, que es distinto. Pero el punto 281 dice, por eso las lecturas de la noche pascual, celebración de la creación nueva en Cristo, comienzan con el relato de la creación. De igual modo, en la liturgia bizantina, el relato de la creación constituye siempre la primera lectura de las vigilias de las grandes fiestas del Señor. Según el testimonio de los antiguos, la instrucción de los catecúmenos para el bautismo sigue el mismo camino. Aquí es donde también San Agustín y Aeteria pues nos hablan de cómo siempre, pues en la introducción para el bautismo siempre se comenzaba a partir del relato de la creación. Bueno, si os acordáis de cómo solemos celebrar la liturgia de la vigilia pascual, el sábado santo por la noche, ¿no?, y cuando ya ha oscurecido y nos preparamos para celebrar en esa gran vigilia pascual, la madre de todas las liturgias, la celebración de la resurrección de Jesucristo, pues uno dice, no sé, cuánto nos remontamos, ¿no?, para empezar con el texto del Génesis. La primera lectura que leemos es: al principio Dios creó el mundo. Y dice uno, jolín, qué lejos nos hemos ido para celebrar esta noche la resurrección de Jesucristo. ¿Qué tiene que ver la creación del mundo con que vamos a proclamar esta noche la resurrección de Jesucristo? Bueno, pues aquí el catecismo dice, esto es así en la Iglesia latina, incluso también en la liturgia bizantina, en la liturgia de Oriente, todavía es así, y más todavía, porque siempre que hay una fiesta del Señor, se comienza con el relato de la creación. Con esto, ¿qué es lo que se subraya? Que el designio de salvación es uno. El designio de la salvación es uno. Hemos sido creados en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios nos creó, Él ya sabía que finalmente iba a enviar a su Hijo como Salvador del mundo. Y por eso nos ha predestinado en Cristo. Y por eso hemos sido creados tomando a Cristo como primogénito de toda criatura. Es decir, el modelo desde el que Dios Padre creó el mundo fue Jesucristo, sabiendo que finalmente le iba a enviar al Verbo y se iba a encarnar en las entrañas de la Virgen María. Esto supone meternos en el corazón de Dios y supone decir, mira, Dios
es como si hubiese adelantado la gracia de Cristo al primer momento de la creación. De alguna forma, la gracia de Cristo estaba ya desde el primer momento de la creación. Desde luego no en plenitud, porque bien sabemos que después Jesucristo vendrá a decir, bueno, pues todavía no había llegado la gracia hasta que no se realizó en la Pascua, ¿no? En la Pascua la efusión de la gracia, la efusión del Espíritu. Bien, eso es cierto. Pero la creación ya era una creación que tenía a Cristo como modelo. Nosotros hemos sido creados en Cristo, el Padre tomó a Cristo como modelo. Es como ese pintor que a la hora de pintar el cuadro tuvo un modelo. ¿Y cuál fue el modelo que ese gran pintor, ese gran artista tuvo a la hora de llevar a cabo la creación del mundo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron a Jesucristo como ese modelo de la creación, sabiendo en su sabiduría eterna que finalmente Cristo iba a ser como el culmen de la creación. Llegada la plenitud de los tiempos, la criatura, fijaros bien, la criatura más hermosa que jamás salió de las manos de Dios fue la humanidad de Jesucristo, nacida de las entrañas de la Virgen María. Que esa naturaleza humana pasaría a formar parte para siempre del ser de Dios. Que el ser de Dios en su segunda persona, el Verbo, pasaría a ser hombre para siempre. Bueno, pues esta es nuestra fe. La fe cristiana nos recuerda que en la creación del mundo ya estaba presente en ella el designio de que un día llegaría Jesucristo, y Él es el Rey de la creación, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Este es el motivo por el que cuando celebramos esas grandes liturgias, por ejemplo la de la Vigilia Pascual, en primer lugar leamos la creación del mundo y pongamos en marcha todo el relato de la historia de la salvación para decir, y al final envió a Cristo, que libertó nuestra libertad esclava y dio toda su plenitud al designio de salvación por el que Dios había creado el mundo. Vamos a dejarlo aquí. Hemos explicado la introducción del tema de la creación, los puntos 279 al 281. Damos paso a los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Le llamo Monseñor desde Salamanca, de Soledad. Adelante, Soledad. Mire, yo tengo siempre una obsesión con la creación del hombre, que al principio, cuando creó Jesús, Dios, la tierra, el cielo y la tierra, el primer hombre que creó no fue Adán y Eva, serían los que andaban a cuatro patas, los Homo sapiens, por ejemplo, claro, y fue evolucionando, ¿no? Y entonces Adán y Eva ya eran hombres perfectamente hechos a imagen y semejanza de Dios. Pues lo que no entiendo es si esos primeros pobladores de la tierra pues tienen también derecho a irse al cielo, o porque eso fue millones de años antes de que Jesús viniera al mundo. Vamos a ver, interesante lo que usted plantea, porque nosotros nos hemos imaginado a Adán y a Eva, pues ya como unos hombres pues totalmente de nuestra raza, ¿no? Y a veces pues les hemos pintado a Adán y a Eva, incluso pues eso, blancos, Eva rubia, con el pelo largo. Evidentemente Adán y Eva no tendrían ese aspecto. La hipótesis o la teoría de la teoría de la evolución, Adán y Eva serían la primera pareja de primates a los cuales Dios les infundió un alma. O sea, llegado un momento en el que ha habido una evolución somática suficiente, somática en el cuerpo del primate que tiene capacidad de poder recibir el alma de Dios, Dios realiza, ¿no?, el acto de la creación del hombre, y el acto de la creación
de Adán y de Eva consiste en infundir un alma a un cuerpo que ha tenido una evolución suficiente para poder recibir el alma creada por Dios. De hecho, la imagen con la que el libro del Génesis realiza, por supuesto yo no estoy diciendo que la teoría de la evolución esté reflejada en el libro del Génesis, no se me ocurre decir tal cosa, pero desde luego es sugerente la imagen en la que el Génesis dice que Dios formó el cuerpo del hombre del barro de la tierra, o sea, de una materia anterior, y luego le insufló su aliento, es decir, es una imagen sugerente, porque viene a decir que el cuerpo ha venido de la materia y que, sin embargo, el alma ha sido transmitida por Dios, insuflada en el acto creador de Dios. Por lo tanto, la pregunta que hace el oyente es una pregunta, claro, en la que le falla la imaginación. Es que Adán y Eva obviamente no iban a tener nuestra raza y nuestro aspecto. Adán y Eva tendrían, pues serían el inicio del Homo sapiens, obviamente. Serían el primer hombre capaz de pensar y de querer, porque al haber tenido un alma transmitida por Dios, tendrían capacidad de pensar y de querer, y de tener libertad, y de utilizarla bien o de utilizarla mal. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Bueno, soy María de San Sebastián. Adelante. Tengo una curiosidad, más bien. La iglesia, es decir, la capilla del cementerio, que empezó a funcionar hace poco, me llama la atención el Cristo que está suspendido del techo, es precioso. ¿Por qué no va sobre la cruz? Y otra pregunta, nos dijeron que venía usted a inaugurar la iglesia. ¿Para cuándo? Algo más quiero añadir, el sacerdote que nos da la misa los domingos es encantador, Germán. Gracias. Muy bien. Bueno, quizás yo pienso que tenemos que tener también el cuidado de no utilizar las llamadas de Radio María para hacer un poco consultas de la vida diocesana de San Sebastián, pues porque hay que tener en cuenta que el programa de Radio María se oye en toda España, y entonces, pues hombre, podría no ser prudente, ¿no?, que yo utilizase las preguntas pues para decir el próximo domingo voy o tal o cual. Bueno, pero en cualquier caso, la primera pregunta que ha hecho el oyente es interesante. A veces, bueno, pues dentro de las formas de representar de los iconos, ¿no?, sobre Jesucristo, un icono suele ser el de la cruz sin Cristo, o sea, la cruz, el madero únicamente. Lo más frecuente suele ser el madero sobre el cual está Cristo crucificado. Pero también existen imágenes del Cristo crucificado, que es un Cristo sin madero, o sea, que está como suspendido en el aire por unos pequeños cables o algunos hilos que más o menos son invisibles, ¿no? Un Cristo crucificado, pero que está suspendido en el aire. ¿Qué significado tiene cuando se pone ese icono del Cristo sin cruz? Bueno, pues yo, por lo menos, una de las explicaciones que he escuchado, que a mí más me han ayudado, es decir, ese Cristo crucificado sin madero detrás suspendido, está queriéndose unirse a nuestra cruz. Cada uno de nosotros tenemos nuestras cruces en esta vida, y necesitamos que Cristo venga a nuestras cruces. No queremos una cruz sin Cristo, que sería insoportable. Tampoco queremos un Cristo sin cruz, que sería falso. No es real el Cristo sin cruz. Ese Cristo crucificado quiere venir a crucificarse en nuestras cruces, en las cruces del mundo. Es lo que significa y simboliza tal cosa. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Soy Susana, de Valladolid. Muy bien. Y mi pregunta es hace varias catequesis se estuvo hablando sobre la explicación de la Trinidad. Entonces yo no sé si en ocasiones lo he llegado a explicar mal, porque he dicho que Dios Padre con el cuerpo humano de uno mismo, ¿no? Que Dios Padre es la cabeza que piensa lo que el Hijo tiene que hacer, que sería los brazos y las piernas, y el Espíritu Santo el que los une en un mismo corazón. Entonces no sé si estaría bien explicado o no. Bueno, esa explicación no forma parte, digamos, de la revelación, Es decir, en la Sagrada Escritura esa imagen no existe.
vamos a ver, si la utilizas en un sentido simbólico, muy simbólico, puede ser correcta. ¿Por qué digo muy simbólico? Porque, vamos a ver, únicamente el Hijo es el que se ha encarnado, únicamente el Hijo es el que ha asumido la naturaleza humana. Por eso, claro, hemos utilizado la imagen del cuerpo, diciendo que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y Cristo es la cabeza del cuerpo místico. Y es más propio utilizar la imagen del cuerpo referida solamente a Jesucristo, porque solamente Él se encarnó. El Padre no se encarnó y el Espíritu Santo tampoco se encarnó. Por eso, vamos, si utilizas la imagen en un sentido muy simbólico, puede servir para en un momento determinado hacer una explicación de proximidad, pero no insistiría yo mucho en esa imagen, primero porque no forma parte de la tradición de la Iglesia, y segundo porque creo que conviene distinguir que la encarnación, la imagen del cuerpo únicamente la referimos a Jesucristo. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, soy Emilia, de Madrid. Adelante, Emilia. Que le felicito por Radio María, sobre todo lo primero. Y por usted, le doy muchas gracias a Dios por usted, por la luz que Dios le da para iluminar a este mundo tan oscuro. Y le agradezco muchísimo. Mi pregunta es que en San Juan se nos dice que si no amas al prójimo, a quien ves, no puedes amar a quien no ves. Y a mí me preocupa mucho lo de amar al prójimo. Y quiero hacerlo bien como Dios quiere que se haga. Me resulta difícil, por eso quiero que usted me lo aclare, por favor. Que yo, en el prójimo, que es el bueno y eso, sí que le doy a Dios y doy gracias, pues como cuando veo una flor y le glorifico por una flor, sí. Pero cuando veo al prójimo que no es como debe ser, me esfuerzo mucho y yo le digo a Dios, pero bueno, si yo no lo puedo querer, si no es por ti. O sea, yo tengo que hacer la fuerza de decir que a este prójimo primero tengo que ver con la fuerza que Dios me da, si no, no lo puedo creer. Y yo no sé si esto lo estoy haciendo bien. Y quiero que usted me lo aclare porque tengo mucho deseo de hacerlo bien, como Dios quiere que lo haga. Aunque yo tenga que morir de sufrimiento. Porque si lo bueno sí que lo veo y glorifico a Dios en una persona. Pero cuando la persona no es, pues yo digo, Dios mío, por ti la tengo que hacer esto y por ti la tengo que hablar porque ya es dura y retorcida. Entonces esto me resulta fuerte. Ya. No lo puedo yo aclarar y por eso le pido que me lo aclare, por favor. Bien, bueno, ante todo yo le doy gracias a Dios por ese deseo tan grande que tiene usted de seguir su camino, de seguir su camino, de decir, Señor, yo quiero seguir tu camino por encima de todo, ¿no? Bendito sea Dios por ello. Vamos a ver, esa expresión del Evangelio de San Juan, si no amamos al prójimo al que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no vemos? Es decir, que el amor a lo invisible tiene, o sea, parte también del amor a lo que vemos, porque nosotros somos seres carnales y no podemos nosotros amar desde la abstracción, es así. Nosotros amando comenzamos por amar a nuestro padre y a nuestra madre y ellos nos van elevando hasta Dios, o sea, desde lo que hemos visto hemos ido llegando a lo que no vemos. Y entonces vamos a ver, si por ejemplo uno tiene su padre y su madre que no son el modelo que debieran de ser y que dan un mal ejemplo, etcétera, etcétera, entonces ¿qué pasa? ¿Que ya no amamos al invisible? No, tendremos dificultades, porque claro, como no hemos tenido la imagen de los padres que debiéramos haber tenido, eso nos dificulta, pero no nos imposibilita. Yo aplicaría este ejemplo que he puesto al caso que usted me dice. Claro, a mí me es más fácil amar a los buenos y a los santos, ¿no? Pero me resulta más confuso amar a todos los pecadores que nos rodean, empezando por uno mismo, que también nos cuesta amarnos a nosotros mismos porque nos vemos pecadores. Normal. Claro que es más fácil amar a la Madre Teresa de Calcuta que amar a quien nos está mortificando todos los días, pues ya lo sabemos, ¿no? O sea, es decir, no se asuste de eso, no se asuste, sencillamente piense lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros tenemos que amar a los pecadores, incluso amarnos a nosotros mismos, es un amor de misericordia que nos hace conocer mejor a Dios. Dios no nos ama porque seamos buenos, sino que Dios, al amarnos,
nos permite hacernos buenos, ¿no? Y cuando nosotros tenemos que amar al prójimo, que es pecador, como lo soy yo, pues en el fondo nos asemejamos a Dios, que también ama con misericordia y tiene que... se nos permite compartir las entrañas de la misericordia de Dios. Amar al prójimo es compartir el ser más íntimo de Dios, que es la misericordia. Luego, usted míralo desde esa perspectiva. A mí el Señor me da la gracia de poder compartir sus entrañas de misericordia, al amar al prójimo que es pecador, al amarme a mí mismo que soy pecador. Quiere que tenga entrañas de misericordia. Y es así, y así podré recibir el amor de Dios. Así me ama Dios también a mí, con entrañas de misericordia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.